vamos a hablar ahora con el abogado de los imputados, con los que han tenido este problema en los Estados Unidos, con esta causa, porque obviamente hay que dar el derecho a réplica, más allá del acting, ¿sí?, que podemos hacer acá para ver qué es lo que sucede o qué es lo que tiene para decir del otro lado, porque existe el derecho a réplica. Roberto Castillo, gracias por atendernos, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué es lo que tienen para decir desde ahí? Porque los hemos visto ya hasta con el traje, la camisa naranja, ¿no?, en los Estados Unidos. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo andás? Más Bien. allá del derecho a réplica, que es un derecho constitucional, que es cierto que existe, el primer derecho, y es un derecho fundamental, es el principio de inocencia, que existe en la Constitución de Estados Unidos como en la Constitución de Argentina. Yo entiendo que ustedes se dedican a informar, lo cierto es que acá tenemos un reporte policial, es decir, son los primeros días de una investigación tendiente a esclarecerse, que puede quedar con cierta responsabilidad penal, que puede haber responsabilidad parcial. ¿Parcial qué quiere decir? Que puede ser una persona que puede llegar a ser condenada, que pueden ser todos absueltos o se pueden retirar los cargos. El día 29 de enero es la próxima audiencia, que es la lectura de los hechos, y en esa lectura vamos a ver a qué se tienen que enfrentar ellos y sobre qué van a ofrecer prueba de descargo y qué explicación va a dar cada uno de ellos. ¿Y qué explicación dan ahora o qué explicación puedes dar vos representándolos a ellos? Bueno, en realidad yo, si bien ustedes me llaman y yo atiendo gustoso, lo cierto es de que yo asumo un rol técnico en la representación de 5 personas, que de las 5 personas hay 3 que ni siquiera tienen contacto con las sospechas de este reporte policial. Pero todos Este tuvieron que reporte pagar policial, una fianza, ¿o no? bueno, pero la fianza tiene que ver con la procedencia de cómo vas a transitar el proceso, si vas a transitar el proceso en libertad o si vas a transitar el proceso estando detenido. Pero eso es una cuestión digamos, de forma, pero no de fondo. No estamos esclareciendo. En principio No están estamos todos esclareciendo el implicados. hecho. En principio están todos implicados dentro de la investigación. Por supuesto, están todos implicados, pero cuando vos decís lo de la fianza, para no confundir a la gente, quizás que paguen una fianza no es un sinónimo de responsabilidad penal. Que paguen una fianza es algo normal en cualquier proceso. No, como bien decís vos, proceso. esa responsabilidad penal va a ser indicada cuando se termine justamente el proceso. ¿Quién tiene mayor o menor grado de responsabilidad o ningún grado de responsabilidad? Exactamente, eso es la discusión que debe darse de fondo. Por eso aclaro que el pagar una fianza de $400 no es asumir la responsabilidad de un hecho delictivo que se está investigando. Acá lo que tenemos es un grado de sospecha por parte de los policías que hicieron un seguimiento con las cámaras, que sonó una alarma y que a partir de que suena la alarma interceptan a una de estas 5 personas. Sí. Ahí lo que hacen es revisar, digamos, las pertenencias de esta persona y revisan también las pertenencias de los otros amigos, que algunos, habían 2 que estaban juntos, que incluso creo que hay una cámara que no sé si en tu programa, no sé dónde lo mostraron, y hay otros 3 que estaban en un patio de comidas, que era donde se iban a encontrar. A partir de ahí se produce un hecho y los policías hacen el reporte por el grado de sospecha que despierta la situación. Tienen la obligación, por supuesto, de hacer el reporte y ahí inicia la investigación. Está bien, pero había ropa que no tenía el ticket de compra, ¿o no? Sí, que una prenda no tenga el ticket de compra no significa que una persona sea un criminal. Yo puedo comprar en Zara, puedo comprar con No efectivo, puede ser un puedo criminal, comprar el pero ticket. sí puede ser un Puedo comprar el ladrón. A ticket. ver si vos podés justificar. No, A ver, una cosa es que vayas a un kiosco a un comprar un ladrón es paquete de criminal. pucho y por ahí no tenés No, el ticket, pero está diciendo. generalmente cuando uno compra dentro de un shopping se queda con el ticket, generalmente, o por lo menos el comprobante de la tarjeta de crédito, Gonzalo, a no ser que hayas comprado en Gonzalo, efectivo, ¿no? Eso, Gonzalo, es cierto, pero es cierto de manera parcial. No es menos cierto de que no cualquier persona que no tiene el ticket de algo que compró es un criminal. No, O sea, no, puede a ser, ver. es conjeturable, puede ser lo que No vos sé, decís, pero puede ser lo que yo digo. pero si dentro de una investigación en donde existe la sospecha de que alguien ha robado dentro de un shopping y le piden como comprobante un ticket y ese ticket no lo tiene, esa sospecha se agranda, se amplía, ¿se entiende? Bueno, pero justamente esto que vos estás diciendo es como nosotros los abogados que hacemos derecho penal graficamos el proceso. Sí, te escucho perfectamente. Esa sospecha tiene que crecer al nivel de dejar por fuera cualquier duda razonable. Eso es lo que convierte a una persona de inocente a culpable. Eso es lo que tenemos que respetar nosotros, que es lo que establece la Constitución Nacional y lo que establece también la Constitución de Estados Unidos. No, eso... ¿Qué tenemos ahora? ¿Ahora qué tenemos? La sospecha de un policía. La sospecha de un policía que hace un reporte. Eso es lo que tenemos ahora, no más que eso. Me parece que incluso, te voy a decir que hablando con ellos, el día de ayer hice esto mismo que estamos haciendo, una videollamada, y yo le digo, incluso en el supuesto de proceder a una condena, es mayor la condena pública, es mayor
el meterse con sus familias, hablar de las mujeres, hablar de a qué se dedican. Recién Pablo Ponzone dijo algo que a mí me gustaría aclarar porque es importante. Él dijo la vinculación, el nexo que tienen, y yo creo a qué se refiere, que es algo que escuché a una persona periodista, que hace la redacción de un medio muy importante, y le mandamos una carta de documento porque tergiversan absolutamente todo. Bueno, por y después, eso... cuando hablan de los nexos, recién lo que iba a decir Pablo, y permitime que lo aclare porque es importante para mí, él iba a decir que Cintia Fernández hace un tour de compras, eso no tiene, eso es falso, y quiero aclararlo, es una falsedad absoluta. Pero él, absoluta. perdón, él no lo dijo, yo acá Pablo, no lo escuché. lo ibas a decir, yo estoy seguro que lo ibas a decir porque lo yo escuché. Yo acá no lo escuché. No, yo escuché, perdóname, que sé, Roberto, ¿cómo estás? Estuvimos hablando del tema, yo desconocía que la persona... Tenemos el máximo de los respetos. Sí, sí, obvio. Digo, no, quiero aclararte que yo, perdóname, yo desconocía que la persona de la que se hablaba era Cintia Fernández. Te lo quiero aclarar porque... Es que circuló, yo eso no lo sabía. Sí sabía que había una persona que se... Pero igual, perdóname, igualmente, así fuese, esa persona, que no sé quién es, no cometió ningún delito. Digo, porque yo lo contaba que, digamos, entendíamos que ellos iban en una suerte de tour de compra como en Chile. Pablo, está bueno lo que vos decís porque cuando tuvieron que hacer la redacción dijeron que una de las mujeres del RUA, Verónica, era la dueña de Locos por las Compras. Algo que nada que ver, la dueña es vecina nuestra y se recontra enojó, por supuesto. Y dijeron que Cintia promovía esos tours delictivos, así lo escribieron. Eso es parte, digamos... No me escuchaste decir no eso. No te escuché, pero yo entiendo que cuando dijiste el nexo que tienen, lo escuché en un programa de televisión, un noticiero, que también me gustaría aclararlo, no por Cintia ni por mí, que nosotros de última estamos expuestos y ustedes tienen todo el derecho a opinar, sí por la gente que emprende, digamos, en un emprendimiento que les cuesta mucho, que los vinculen a un tour delictivo y los mencionen. Por supuesto que le traigo una afección a ellos que nada tienen que ver. Yo lo que dije, y lo aclaro en esta oportunidad, es que hace 2 años, cuando Cintia hizo acciones para Locas por las Compras, que es un emprendimiento que la dueña Julieta y no tiene nada que ver con esto, la mujer de uno de estos muchachos le mandó un mensaje por Instagram para ver el valor de los viajes o cuánto estaban. Eso es lo que yo dije y después en la redacción mezclaron todo y dijeron que Cintia promovía... Bueno, está bien aclarar. Está buenísimo aclararlo. Está bien aclararlo, también está bien, perdón, Pablito. Sí, dale. Está bien aclararlo, también está bueno aclarar. Está bueno aclarar y te lo preguntamos a vos. Perdóname porque si no se confunde todo. Yo te escucho. Está bueno aclarar esto, aclarado, listo, punto y aparte, pero también está bien aclarar porque nosotros tenemos información y quizá vos puedas aportar más información para que justamente, digo, acá hay familias atrás y nadie quiere meterse ni con los hijos, ni con las hijas, supuesto, ni con los emprendimientos. Si son culpables, bueno, deberán pagar. Si son inocentes, la justicia dirá cuál es lo que tiene que decir la justicia a partir de lo que se investiga en Estados Unidos. Pero sobre todo, no sé si querés aclarar qué es lo que hace cada uno, porque si no se asocia al mecánico con una banda de choreo de auto, al que tiene una panadería con que trafica falopa dentro de una bolsa de harina, al que tiene una peluquería que es un lavado de guita. Y yo no quiero que pase eso, básicamente porque, como decías muy bien, y lo digo enfrente tuyo, quizás están escuchando, de la banda de los boludos a que tengan una asociación ilícita o que sea un raíz delictivo de la Argentina a Estados Unidos, hay un tramo largo. Claro. Sí, por supuesto, por eso yo digo, uno tiene que... Hay algunos de los hijos que me van mandando ellos capturas que, por supuesto, que le hacen bullying en el colegio porque trascendió, digamos, a nivel internacional. Entonces, el padecimiento de una familia atrás, que quizás uno ya, la condena social ya la tienen, es decir, ellos no tuvieron un juicio justo para la sociedad, la condena ya la tienen. E incluso, yo les mencioné que la estadística es muy alta donde estos casos... Si supongamos que pueda proceder una condena, terminan con una probation, con tareas comunitarias, que el daño el que se está produciendo ahora es mayor que en el supuesto de proceder una condena. Ellos lo que hacen es, hay 2, que es Juan Pablo Rúa, Mauricio, y Mauricio tienen una empresa de telecomunicaciones. Hay otra persona que tiene un salón de belleza, 2 salones de belleza. Sí. Yo lo que les propuse, Gonzalo, porque vos entenderás que yo hago una representación técnica con las pruebas que están incorporadas, lo que les propuse es, al escuchar la versión de ellos, les propuse que den la cara, porque ya la situación, digamos, se les fue de las manos. Exactamente. Entonces, te iba a decir exactamente esto. Y si ellos no tienen nada que ver, o tuvieron algo que ver y se mandaron una macana, lo más fácil, teniendo en cuenta que no tienen 15, 16, 17 años, lo más fácil es reconocer un error
Y después la gente dirá, che, si el error es mayor, si son unos boludos, si se mandaron una cagada mínima, si quisieron entrar en una jugada, si fueron por la anécdota de la banda del robo del Banco Río, ¿viste? Yo te y voy a dijeron, decir che, algo, Gonzalo. mirá esto, mirá lo que le hicimos a los Yankees. Hay boludeces para todo, cada uno piensa Yo creo, lo que puede, creo que esto tiene básicamente, que ver, ¿no? creo que esto tiene que ver con una campaña política migratoria de Estados Unidos de mano dura, de tolerancia cero, que es satisfacer al electorado que los benefició, y eso hace de que involucren a 5 personas, porque vos el delito de hurto, la responsabilidad penal es indelegable. Sí, Que nosotros somos igualmente, amigos. Y que perdón, vos cometas un no hurto quiero que y se mezcle esto tampoco con algo que, a ver, son chivos expiatorios, podemos decir, no hicieron absolutamente Sí, nada por y de supuesto, repente mirá, un policía mirá, se te le digo ocurrió tenerlos como sospechosos de un robo a los Yo 5. creo- Quizás yo no fueron creo- los yo 5, creo- fue uno, Yo fueron creo- 2. Yo creo que no, No lo yo sé. creo que no. Sí, yo creo que sí, perdón, desde el punto de vista de hablar de una organización criminal, de hablar de que se distribuyeron roles para cometer hechos delictivos en Estados Unidos. Esto no es así. Esto va a quedar demostrado de que no es así. El tema es que los tiempos de los medios de comunicación no son los tiempos del proceso penal. Más allá de eso, hay una persona que, así como te conté recién, que es una de las personas que se la ve manipulando indumentaria en uno de los videos que circuló, tiene una situación que vivió, y a mí me pareció una situación que él puede contar, que él puede esclarecer y que puede comentar lo que le pasó. Lo Ahora, más fácil hay en este tres- caso hay tres es, o cuatro personas- es dar la hay tres o cara y cuatro contar la personas- verdad, Está bien, básicamente, ¿no? pero hay 3 o 4 personas, sí, Gonzalo, pero vos trabajás en un medio de comunicación. Una persona, un electricista, no es tan fácil sentarse en un medio de comunicación a poder hablar. Si tiene que decir la cuando verdad, se no fue de importa si es vacaciones. electricista, si es panadero, No, carnicero. no está- Si no tiene está- que decir no la está- verdad y si no tiene nada para esconder, te sentás Pero- en una mesa, pero- más allá que es un medio de televisión, y decís la verdad. Yo me he mandado mucha cagada y después tuve que decir la verdad. Y digo, che, escuchame, la verdad, te pido mil disculpas. Y uno aprende Pero también bueno, de los errores. esa es tu perspectiva desde tu lugar y yo la respeto. Lo cierto es de que para ellos no es tan fácil, son personas con perfil bajo que les cuesta. Sin embargo, 3 de los 5 aceptaron hacer entrevistas, que las vamos a empezar a hacer el día lunes, razón por la cual ahí está, digamos, que ellos ven la versión de cómo se dieron los hechos, porque lo que nosotros tenemos es un reporte policial y lo que dijo la policía, en este caso del estado de la Florida. Yo estoy convencido que a ellos le van a terminar retirando los cargos, estoy convencido, a pesar de que a alguno le cueste entenderlo, de que se trata de ejemplificar con estas 5 personas, que el que se haga una noticia internacional de un delito de hurto, que es un delito, ahí está Roberto Cazorla, que es un abogado experimentado, te va a decir, el hurto es de los delitos más leves dentro del ordenamiento jurídico. Pero acá que no tiene importa Norteamérica y el que grado tenemos del acá. delito, en definitiva, ¿sí? Por supuesto que importa. No quiero porque discutir, mirá, no quiero este discutir delito- sobre No, pero el Gonzalo, grado. No, dejame pero que te diga escúchame, esto. acá lo que No para importa discutir es si esto, es no para verdad discutir. o no es verdad. Si no es verdad, se discutirá por qué no es verdad. Si es verdad, Claro, ahí Gonzalo, sí pero discutimos vos- el grado del pero, delito. Gonzalo, Primero, como cuando muy bien digo vos- dijiste, ¿no? Gonzalo, Acá hay un grado de como- inocencia que obviamente tiene que respetarse. Pero ¿sí? Por la Gonzalo, Constitución escuchame argentina esto, y por la esto Constitución de cuando- Estados Unidos. Ahora, Cuando te digo a vos, no estoy diciendo vos, estoy diciendo a todos los medios. Vos no sos un juez. Con vos no lo tiene que discutir. Si lo tiene que discutir no, porque la noticia se hizo no, pública, pero ellos yo no tienen que sí, discutir nada. pero Nunca yo vos, sí nunca puedo vos, preguntarle a un ellos tienen, por sospechoso supuesto, de un delito en Estados Unidos, señor, mirándolo a la cara y a los ojos, che, esto que hicieron, ¿es verdad? Quiero saber cuál es su versión. Porque si no escucho Claro, la versión del pero, otro lado, Gonzalo, más allá de ofrecer yo el no te derecho a digo- réplica, yo tenemos un montón de información que tenemos que ir dando obligatoriamente porque somos periodistas y porque ejercemos el periodismo. Ahora, Claro, pero ejercer lo el periodismo pongo no en es decir potencial 5 en algunas ocasiones porque no sé cuál es la otra campana. ¿Se entiende? Los medios de comunicación, Gonzalo, no dijeron, no hablaron en potencial, ni hablaron en una No estoy hablando de mis investigación, colegas ni en los medios de hablaron comunicación. Es una nota que estoy haciendo con vos y justamente por eso hicimos este Pero vos roleplay. trabajás en un medio de comunicación, Sí. Sí. y yo te digo que es tan grande en el supuesto, yo lo descarto, pero vamos a hacer lugar a que alguno pudo haber cometido el delito de hurto. ¿Es más grande el daño que se le produjo a ellos en términos de daños y perjuicio? A los 4 inocentes, supongámosle, que el delito de hurto, que es un delito menor. Que se Eso termina es por resolviendo, no pero ellos- hablar en el momento que tienen que No, hablar. eso Yo me porque bajo, vos si creés veo que- vos- una. no, Si Gonzalo, yo veo, pero si vos yo no soy sos juez, eso tiene peluquero, que hablar con vos. mecánico, ¿sí? Y veo que están diciendo cosas de mi persona que no son ciertas, me pongo en el medio de la plaza de Mendoza, ¿sí? Llamo a todos los medios. Una conferencia de digo, muchachos, yo no hice nada. Gonzalo, ¿Se entiende? Gonzalo, Muchachos, el día que tengo la Constitución familia, Nacional- tengo el hija. día que la- Yo no hice Gonzalo, nada y fue Gonzalo, el que tenía la empresa de comunicación. O fue Gonzalo, el escuchame, panadero. escuchame, O fue escuchame, el día que Carlito. la- Y uno se vos- tiene que vos hacer lo que estás cargo. proponiendo- vos lo ¿Por que qué estás manchar a proponiendo- los 5 si no fueron los Vos 5? lo que pero vos lo que estás diciendo es que salgan a hablar a los medios de comunicación, que los medios de comunicación informan. El día que la opinión pública resuelva
la culpabilidad o inocencia de una persona, yo me dedicaré a otra cosa. El día que la Constitución establezca que la opinión pública va a decidir la inocencia o responsabilidad de una persona, yo me tengo que dedicar a otra cosa. Nosotros tenemos un proceso, y en Norteamérica también, que es el proceso penal, que es la herramienta menos imperfecta para resolver los conflictos. Bien. Es ahí donde ellos tienen que pero en resolver el los mientras conflictos. tanto, No, porque Robert, preguntas a escúchame, vos. por favor, escúchame. En el mientras tanto, acá hay dos caminos. Sí, Uno es el por legal, supuesto. y lamentablemente para estas personas, porque no tuvimos la posibilidad de escuchar su versión, es un camino periodístico, mediático, Por supuesto, si querés llamarlo por de alguna supuesto. manera. Y nosotros no somos jueces, ¿entendés? No somos fiscales, simplemente No, pero damos pará, opiniones, vos decís y eso, y yo te damos escucho. información, y también podemos opinar sobre esas Yo informaciones, ¿entiendes? escucho un hombre muy objetivo cuando te escucho vos, pero en general prendés la tele y tenés la condena puesta. Bueno. En general están hablando de los mecheros. Acá hacemos un programa de 8 a 10 de la noche. Pero pará, sí, pero usted está bien. Y yo está lo bien, pongo pero todo en pará. potencial. Dije, los posibles, quizá tal vez le ponen el nombre de Banda de los Boludos, lo digo delante tuyo. Los quizá tal vez mecheros de Miami, y yo lo digo quizá tal vez, no son los mecheros de Miami, imputados, culpables, que tuvieron que pagar una condena de tantos meses Pero de vos fijate, prisión o Gonzalo, una que recién, minutos atrás, condicional estábamos hablando o de lo que hacía- fuere. De lo que hacía una de las mujeres de uno de estos muchachos. O sea, mirá dónde va llegando. Igual estamos hablando en términos generales. Está bien, pero acá no dijimos nada de una de las mujeres, ¿eh? Vamos, porque pará, acá no Gonza, porque dijimos se nada de una insiste de las sobre mujeres. eso. Nosotros ni siquiera, cuando comentamos lo del tour de compra, ni siquiera, primero, insisto, no sabía que la persona que se mencionaba era Cintia, que es tu pareja. Y a la vez, nunca, la verdad que es difícil pensar de que se organice un tour de compra para ir a robar desde acá. O sea, nunca pusimos a esa persona en el contexto de un delito. Por otro lado, hay una realidad. Hay 5 personas con uniforme naranja, le ponen una fianza y hay un policía que dice que hasta uno de ellos se cambió la remera en medio de toda la situación. Pablo, Y te pregunto, pero vos Robert, pará, vos te cubrís pregunto noticias todos los claramente, días. pero te pregunto claramente. ¿Las 2 valijas son robadas? Pablo, no hay ningún robo acá. Ellos no robaron ¿Ningún absolutamente robo? nada. O sea, Entonces, entonces inventaron esto, Ellos pará, no porque puede robaron ser. absoluta. Y si no ellos robaron, son absoluta- inocentes entonces. De uno, chicos, Y de uno. por supuesto, vos lo estás diciendo, inferiste muy bien. Pero No, vos son me inocentes. estás diciendo que los fiscales ahí en Estados Unidos, en Florida, No están hay diciendo fiscales, una todavía denuncia hay un falsa, reporte Roberto. policial. No es una denuncia falsa, es un reporte policial como puede haber en un supermercado. Pero un seguridad reporte que te ve policial no me, una situación no sospechosa. me llevan Esperen, estrado y esperen, me ponen una fianza. Esperen. Aguantamos un Sí. poquito así, porque la gente quiero que entienda del otro lado. Pará, Pablo, pero pará. Aguantame, sí, no, explico Robert, esto, aguantame explico un esto, minuto. es Quiero importante. que vean esta Ahora lo imagen. explicamos, ahora lo explica. Quiero que vean esta imagen Dale. porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. No sabemos, realmente hay gente del otro lado que se está enterando de esto, ¿sí? Hay gente que prende la tele los sábados nada más y no mira tele todos los días de la semana. Entonces no demos cosas por sentadas, cosas por hecho, para que explique muy bien Robert ahí del otro lado, ¿eh? Claro. Por eso le agradecemos que esté sentado ahí para tener. Si no tenemos a los Bueno, que además siempre sospechados o imputados, bueno, por lo menos tenemos al abogado de ellos que Pero acaba de puede decir algo muy explicar la importante. situación. Vamos a ver cuál era la imagen Sí. y cómo estaban ellos, ¿no? Vos hablás de una camisa naranja, del traje típico de las películas de Estados Unidos, ante una jueza, una fiscal. Ahora me explicá vos, Robert, esta imagen. Dale, por favor. Buenos días, señor. Usted fue acusado por un crimen organizado para robar muchos robos al por menor y también robo. Where are you from, sir? Dice que es turista. ¿De dónde es usted, señor? Argentina. Argentina. Se alega que usted estaba robando de Tommy Hilfiger de la tienda y lo estaba poniendo dentro de una maleta. ¿Quiere usted, señor, seguir adelante con el caso para que le ponga una fianza ahora, renunciando a su derecho a tener un abogado presente, o prefiere usted que le reagenden este caso para la tarde, mientras usted tenga tiempo para contratarse un abogado? Señor, se le ordena alejarse o mantenerse alejado del Mall Dolphin en el 11401 Northwest de la calle 2 en Sweetwater, Florida. Bien. $4,000 en total. How do I pay that? En la cárcel donde usted está ubicado, señor, le toman tarjetas de crédito o usted puede contratar un fiancista. Bien. ¿Y cuánto tengo la libertad? Porque está mi familia incomunicada. Si usted no puede ver pagar su fianza, usted verá a un juez entonces en los primeros 20 días. Sí puedo pagarla, pero ¿cómo hago para la libertad? Una vez usted pague la fianza, señor, usted será liberado. Bien. Usted puede pagarse su abogado privado. No, ¿Dónde vive usted? en Argentina. ¿Es dueño de su casa usted en Argentina? Sí. Si usted es dueño de casa y usted trabaja, usted no califica para abogados de oficio, tiene que contratarse un abogado. Bueno, así funciona en Estados Claro. Unidos, ¿no? Básicamente. A ver. ¿Puedo aclarar algo? Es importante. Te pregunto, Robert, ahora me aclarás. En Sí. ese caso, es una pregunta, es una pregunta. Sí. En ese caso,
ninguno de los representados por vos dijo, che, yo no fui, ¿por qué tengo que tener un abogado? O se aclaró y no lo vemos en la imagen. Esto te lo puede, yo ahora tengo que irme al cine con mis hijas, pero te lo puede explicar Cazorla, que es un excelente abogado. El proceso tiene plazos, tiene tiempos, tiene momentos para hacer prueba de cargo, prueba de descargo, que te lean los hechos. Acá estamos en una audiencia de fianza, entonces ellos no tienen la posibilidad de decir, porque le van a decir, esta audiencia no va en ese sentido. A ver, a ellos lo permitime acá, aclarar un poco. Una sola cosita más recién, que me preguntaron, entonces son inocentes. Sí, yo pregunté. Me parece... Claro, me preguntaste si eran inocentes. Yo quiero explicarles esto. Yo tengo cultura jurídica, yo no tengo las facultades para decir que una persona es culpable jamás, y ustedes tampoco. El único que puede decir eso es una sentencia judicial que esté basada en prueba. Entonces, para mí, el principio de inocencia es importante y tiene que ser respetado todo. No, y además es constitucional, pero Robert, permitime, tiene un gran abogado con una gran locución, pero acá la situación es esta. Un local comercial llama a la policía, Sweetwater tiene policía dentro del shopping mall, advierten que hay personas sustrayendo, de acuerdo a lo que dice el reporte policial, los detienen, le leen los cargos como esquema de fraude porque dicen que había una división esquema de roles, le ponen una fianza porque no pueden estar detenidos, pero el sistema es acusatorio. Ellos no tienen que probar la inocencia, el fiscal tiene que probar la culpabilidad. Hay un fiscal del estado de Florida que está demostrando, que está intentando demostrar para la audiencia del 29 de enero próximo del 2026 que ellos fueron culpables. Porque si ellos no fueron culpables y fue un error, hay un problema, una responsabilidad del Estado. Pero la primera sanción es la ruptura del contrato de la visa. Es decir, Estados Unidos, en una forma orgánica, ya dispone que esta gente es culpable. Claro. Independientemente de lo que se pueda opinar. La embajada de los Estados... Por más que tenga un gran abogado la embajada del otro argentina. Vos, Roberto, hablamos toda la semana de este caso y yo rechazo absolutamente. Y siempre te agradezco... Yo rechazo absolutamente. Está bien. Pero vos decís los medios y la familia se queja, perdóname, la familia se queja de los medios, se queja de la justicia, se queja de todo, pero evidentemente Pablo, por lo menos uno robó. Pero la Constitución nos dice que tenemos que respetar el proceso penal. Es la herramienta que encontramos para resolver los conflictos. El principio de la inocencia es un derecho constitucional. Pero imagínate que entonces no podemos hablar hasta dentro de 3 años, Robert. No, por supuesto que podés hablar. Roberto, que no podés hacer, vos me decís, Roberto, igual... se queja. Sí, se quejan porque hablas de ellos, porque hablan de que trabajan, porque dicen... Roberto, no, ustedes, pero ¿no te parece que en tu defensa decir que en realidad ellos la están pasando peor por las acusaciones que hace la gente contra ellos? Pero ¿no te parece primero que ellos deberían, ya que son inocentes, decirlo públicamente? Y por otro lado, para mí como Argentina, realmente que haya 5 argentinos deportados por robo, para mí es vergonzoso también. Tampoco fueron deportados. Por supuesto, porque la intención también es estigmatizar. Ya se volvió. La intención también es estigmatizar, porque la intención es estigmatizar, porque lo que va a hacer la embajada de decir... Pero no pueden entrar más. Eso es un adelantamiento. Eso es como si el derecho penal no sirviera y como el proceso penal no sirve para nada. Vos ya tenés la condena puesta. Y ahora te hago una pregunta, y les hago una pregunta. No, pero vos estás diciendo que es peor una cosa que la otra. Por supuesto, en términos de penalidad sí. Pero ellos cometieron un delito, aunque vos digas que no. Uno de ellos 5 cometió un delito. Pasa que yo no puedo ver, no es tan simple la narrativa. Ellos cometieron un delito. Bueno, ahí está conectándose el jefe de móvil. Sí. Para Robert, sí, porque se está metiendo otra comunicación. Ahí está, ahí está. Y no queremos ver la mímica. Ahí está, ahora sí. Dale. No, que decía que esa es una narrativa simplista, porque vos me decís, ellos cometieron un delito y ya estás asegurando algo sin siquiera haber transitado el proceso, que el proceso, ¿qué nos va a decir? ¿Para qué sirve el proceso penal? Para condenar solo a los culpables. Entonces, el proceso penal tiene que ir esclareciendo qué pasó. Entonces, yo entiendo el periodismo, lo respeto, trabajo con el periodismo. Ahora, para una persona que no está acostumbrado, no es fácil decir, che, macho, como dijo recién, che, y entre ellos, ¿qué habrá pasado? Está bien. Che, yo no fui, yo no tengo nada que ver. No, está bien, Fuiste pero vos ¿sabés qué pasa? Acá, Robert, esto no lo está diciendo el periodismo, ¿eh? Acá la justicia de Estados Unidos le puso una fianza de $4.000, se tuvieron que volver y la embajada... Está bien, pero estamos contando. Está bien, pero estamos contando lo que hizo Estados Unidos, ¿sí? No digo que han sido condenados. Han puesto una fianza... Si los tipos no ponían una fianza de $4.000, estás ahí, ¿eh? Estás 4.000 y 4.500. No fue... Estás ahí, ¿eh? $4.500, no fue $4.500. Eso es otro error. Yo escuché eso. Ellos pagaron... Yo lo vi ahí. A ver, ¿cuánto pagaron? Escuchame. Dale, ese es el total de la fianza. Aclaralo. Ellos tendrían que pagar, si salen condenados, si terminan condenados,
4.500 dólares. Ellos pagan el 10% para recuperar la libertad. Ok. Que de no tenerlo, te lo dan una financiera acá al lado, te da el 10% para que vos pagues. Bien, o sea aclarado. Que ellos pagaron 400 dólares en realidad. Bien, aclarado. Buenísimo. El problema 400, más grande... 4.000 es una cuestión de porcentaje, básicamente, pero es una tuvieron que diferencia, pagar. porque habla de la disponibilidad, digamos, de cada uno. No, o sea, pero a mí son me interesaría trabajadores. agregar un punto que es clave. ¿Dónde comienza la investigación por el retail thief? A partir de los 750 dólares. Es decir, ¿por qué le pusieron el chaleco naranja, el mameluco naranja? Pues, lo decía Pablo recién, ¿qué pasa si yo me robo un chupetín? ¿Voy a tener el mameluco también puesto? No. Sí. El tipo de denuncia que hace el responsable de la policía, que corresponde al shopping, al Dolphin, dice que lo que le encuentran sin poder justificar supera el monto mínimo imponible, que son 750 dólares. Pero es lo que yo estaba diciendo de los tickets. Exacto. Y no pudieron presentar los tickets, ni siquiera el costo de la tarjeta. Entonces, evidentemente, No, pero pará, yo te investigo Gonzalo, y te digo, che, escuchame. escuchame una cosa. Y uno de ustedes 5 Pero, ¿lo puede Gonzalo, justificar? pero Y pará. yo por lo que veo en la ¿Puedo investigación meterme? no lo sé. A priori no. Esto último. No es que ellos no pudieron justificar, ellos tenían valijas de compra, o sea que no había 750 dólares. Fíjate que hay elementos incautados por 1.110 dólares. Y ellos eran 5 personas, cada uno tenía una valija. Imagínate si no superaron ampliamente y justificaron ampliamente. Lo que quedó por fuera fueron esas prendas. Claro. Pero justificó casi todo en su gran mayoría. No, yo me refiero a lo que. No me refiero al monto, sino me refiero a las prendas que no pudieron justificar porque no estaban los Pero tickets. dicen, Claro, Roberto dice que a son ver, 2. Vos recién dijiste... 2 remeras, vos decís, no, Roberto, que son 2, nos mostró los tickets. Pero escuchamos una cosa, Pablo, estamos hablando de 1.100 dólares, que con el 70% estamos hablando de 300 dólares. Vos imaginate armar una organización criminal, pagar un hospedaje carísimo, un viaje, un vuelo, y te vas a robar 300 dólares. No dijimos, pero acá no dijimos que era una organización criminal. Acá estamos más del lado. Un boludo se choreó 2 remeras, los engancharon que no que sea una organización criminal. Perdón. El que dijo que era una organización criminal cuando le La leyó los justicia, la cargos justicia florida. fue Mindy Glazer cuando le leyó Organized Scheme to Defraud. Digo, le dijo, y Retail Chief. Digo, Roberto, ella está leyendo... Pasa que nosotros hablamos de la policía de Estados Unidos como si fuera una deidad, como si no se pudieran equivocar o como que no harían estadística con No, exageración. funcionan de esa con manera y son denuncia. mucho más duros que la policía la- o que la justicia de la República Argentina. Estamos acostumbrados a otra ¿Cómo cosa. dijiste? Funcionan de manera mucho más dura, ¿entendés? Que la policía o que la justicia de la República Por eso Argentina. digo yo Porque que allá no por parás eso en digo un cartel de stop, ¿entendés? Y automáticamente tenés una multa. la Constitución americana Bueno, hay prevé el delitos más principio de graves, hay delitos más inocencia. graves allá que tampoco son Pero por sancionados, eso- no es todo tan Sí, tan y bueno también así al como- narcotraficante y se vende falopa y podemos No, hablar de lo que vemos en pero- las películas también, tenés razón. Y es el mayor consumidor de droga del mundo. Pero acá estamos hablando de otra Pero cosa a la hora de hablar mucho de más un reporte mundana, policial, ¿no? a la hora de hablar de... Porque, a ver, todos los medios de comunicación se están basando en un reporte policial. Algo que escribió un policía, y sin embargo ya tenemos la condena puesta. No damos lugar al principio de inocencia. Desde mi punto de vista está mal, pero entiendan que ustedes llamaron a un abogado defensor, entonces entiendo que ustedes cuando informen no cuiden las palabras. Gran se trabajo, hablen de los Robert, mecheros. gran trabajo. Gracias, Roberto. Hay cientos de miles de turistas que van todas las semanas en Black Friday. Y es la primera vez que Van pasa así 26 fuerte, ¿eh? millones de personas y es el primer antecedente. O sea- y ya les revocaron el contrato de visa. Entonces, Claro. vos ya tenés la no- primera no sanción. tengo esa notificación, Roberto. Sí, lo tiene. Nosotros- Hoy la embajada nosotros americana no tenemos sacó. esa notificación. Pero ya te la vas a tener. La embajada americana sacó una. Hoy- Fíjate en X. Lo que acaba de sacar la embajada americana. Ok. Ahora le vamos a Después comunicar. mostrémoslo el documento. Sí. Y a ustedes les hago una pregunta, Nosotros vivimos y celebramos vivir en democracia, en un Estado de Derecho. ¿A ustedes les parece bien que con un reporte policial te saquen la visa? A mí me parece mal. Perdónenme que lo digan. Es otra No, discusión, sí, totalmente, o Es sea, otra discusión. Es otra discusión. Por eso- tenemos un Estado democrático, un Estado de Derecho. El proceso penal es la herramienta menos imperfecta para resolver los conflictos. Y con un reporte policial te saco la visa, tenés una condena a nivel nacional en tu país. Te Es miran otra todos como discusión. un delincuente. Inclusive A mí me parece exagerado. podría ir un poquito más allá. Hay gente a la que no le se la dan conceden, a que directamente no le conceden la visa por cuestiones que son inexplicables. Porque no cumple los Creo requisitos yo, para y ello. creo yo que justamente porque se está planteando la cuestión como se está planteando es que se cree que hay algo más de lo que decís vos, Robert. O sea, que Pero no te digo que no, Pablo, quizás... si después, mirá Y te después, pregunto cuando uno de se los vean chicos, las imágenes, obviamente que quisiéramos tener a los 5 que digan, mira, la verdad, somos inocentes. Va a estar Cicato, Diego Cicato, Muy bien. que está en uno de los videos. Ok.
me pidió hablar. Excelente. Y él lo primero que, lo que él me dice es, si a mí me quitan los cargos, ¿los medios de comunicación le van a dar la misma repercusión? Claro, él es muy inocente. Yo digo, no, si a vos te quitan los cargos, en 3 meses, los medios van a estar con otra noticia, porque van a vender lo que no vas esté a en el hacer momento todos que los esté días vendiendo, hablando de no, Sicardo. Yo te voy a decir una cosa, pero, Roberto. no, está bien, Roberto, pero fíjate el daño, Roberto, Pablo, en fíjate este esa programa, situación, en el este daño que se programa, produce. perdóname, en este programa, y yo no soy exégeta de ningún otro medio de comunicación ni de ningún otro programa, inclusive de este medio, ¿ok? De este canal. Pero por lo menos, desde este programa tratamos de tratar las cosas periodísticamente lo más serias posibles. Entonces, si en el caso de que tus clientes fueran inocentes, pero que vengan acá a la mesa, que a la fecha lo son, están, que a la fecha lo son, ¿no? están invitados Sí, lo son, y van a ahora estar son, invitados a este programa y la sociedad, a través de este programa y de mi persona, ¿sí? Serán los encargados de pedirle disculpas o tener las cuestiones necesarias como para decir, estos tipos no fueron y nobleza obliga. El espacio está abierto, como hago con cada uno de mis informes, y Pablito lo puede decir, y él también, y doy fe, ¿sí? Gonzalo, de 15 años yo de les investigaciones periodísticas en donde, si, Sí, lo sé, por ejemplo, el señor que tiene que devolver un auto lo devuelve, vamos de nuevo, y ese señor es mostrado devolviendo un auto. Si ese señor se mandó una macana en un barrio, en un departamento, vamos de nuevo a los 3 meses, 4, 5, 6, a lo que fuere, y los casos los seguimos. Por eso, insisto, no soy abogado ni exégeta de ningún otro medio de comunicación. Quiero hacerme responsable de este lugar para que lo que voy a decir no suceda, nada más. ¿Me escuchás, Gonzalo? Sí. Yo los tengo que dejar porque tengo que ir al cine con mis hijas. Buena película, buena película. Dije, pará que lo último, lo que dije no fue en términos personales. Estoy hablando del medio de comunicación en líneas generales. Por eso lo quería aclarar. No te estoy señalando a vos ni a ninguno que esté en la mesa. Listo, perfecto, aclaradísimo. No más preguntas, señor abogado, señor juez. Gran trabajo. Buenas noches. Chao. Hablamos, dale. Hasta luego. Chau. Me quedé igual con una duda, ¿no? ¿Qué película está yendo a ver con la nena, no? No. Es Zootopia 2, que no sea, no sea nada de esa, ¿no? Hay algo interesante, creo que, viste que siempre tratamos de hacer de un lugar de salud mental y salud emocional, docencia para la familia y para los padres. La cleptomanía es una enfermedad. ¿Sí? Es un síndrome, una enfermedad que está nomenclada del DSM-5, DSM-4, que es justamente una incapacidad de frenar o de control de impulsos inhibitorios para tomar cualquier objeto que la persona desee. ¿Se puede declarar inocente por eso si se comprueba que sos un cleptómano? Mirá, es difícil porque el hecho, acá el abogado seguramente va a poder explicar, yo creo que no, porque digamos el hecho objetivamente que te encuentren sin justificar Perdóname, te hace culpable. perdón, porque acabamos de hablar con el abogado. Cambiame ese graph, te pido, por favor. Ponémelo todo en potencial, ¿sí? Pero, 5 argentinos detenidos en Miami, empresarios amigos y mecheros, y le pones un signo de pregunta, ¿ok? Vamos desde el graph y desde el contenido para ser lógicos, ¿no? Con este ida y vuelta, dale. Sí, pero me parece importante el mensaje para la familia y para los padres, ¿no? Los chicos de los 0 a los 7 años captan todo como es la vida, digamos, no hay capacidad de reflexión. El lóbulo frontal está en pleno desarrollo, que es justamente la capacidad del cerebro que tiene la capacidad crítica de reflexión. Aunque yo tenga plata, aunque sea millonario. No importa, digamos... ¿Te acordás de Mariana Nali? No resiste... Sí. Mariana Nali está confirmada. A no ser que me mande una carta de documento ahora. No, yo no me robé ningún par de zapatos. A nuestro cerebro no le interesa la subjetividad, no le interesa mi opinión. Tiene un funcionamiento autónomo que no tiene que ver con el estado de conciencia. Lo que quiero decir, no hay juego para los niños cuando los adultos juegan a que algo se roban. Hay procesos de imitación. Y en la clínica, en los consultorios, en la clínica del consultorio, cuando atendemos gente con este tipo de patología, siempre hay historias que contar. Y generalmente siempre hay un tío, hay un padre, hay alguien o que negó todo, negó el dar, o que el dar tuvo un precio siempre, ¿no? La famosa validación emocional, que después lo vamos a ver con el bullying seguramente, pero no hay juego con determinados actos, porque los niños ven el mundo tal como los adultos se lo muestran, y no hay capacidad reflexiva y crítica. Buen punto. Me voy a Mendoza, ¿sí? Porque, a ver, se tenía que ir al cine el abogado, ¿sí? Roberto. La última información parece ser que esta semana rompe